Ya continuaremos. A ver, ahora pasaremos a otra preguntita. Esta vez es una pregunta de derivación implícita y les dice, obtenga la derivada o derivada de y respecto de x. Esto es lo mismo, ¿no? Solo son dos maneras de anotar derivada de y respecto de x. Este tema se lee derivada de y respecto de x. Y luego de, así está medio raro, está a no ser que se haya confundido, aquí les dice y prima igual a, igual aquí dice e elevado a la x seno de y más e elevado a la y seno de x igual a x por el logaritmo de y más y por el logaritmo de x. Aquí ahora anotaremos solución o sol. Ya a ver, esta partecita me está haciendo dudar, lo que no tenía que estar ahí. Creo que lo han copiado mal ahí la pregunta. Entonces, directamente aquí te dan una función implícita, una función donde la variable y no está despejada. Entonces, esa es la función implícita. Función. La función implícita que nos dan es esta, ¿no? E elevado a la x seno de y más e elevado a la y seno de x igual a x por el logaritmo de y más y por el logaritmo de x. Esta es la función implícita. Entonces, de aquí te pide hallar solamente la primera derivada o la derivada. Y a ver, para hacer esto habíamos dicho que tenemos dos procedimientos. Derivar a cada lado de la igualdad y luego considerar a x y y variables. A ver, ¿dónde está? Descargas. Ah, este es mi formulario. Más de 1101C más 1101C. Pues lo que hacemos para resolver este tipo de ejercicios es derivar a cada lado de la igualdad. Y una vez que derivemos a cada lado de la igualdad, pues hay que aplicación. ¿Dónde está? Aquí está. Para derivar funciones implícitas. Aquí tengo funciones implícitas. Y una metodología es derivar a cada lado de la igualdad y considerando x y y variables, luego de la cual despejamos a la derivada, no la que nos interesa. Tenemos que tomar en cuenta y tenemos la derivada de e elevado a la x es e elevado a la x. La derivada del logaritmo de x es 1/x. Y a ver, haremos el ejercicio. La derivada del seno de x es coseno de x. Creo que sí te vas a necesitar.
Entonces, a ver, ahora sí. Entonces, para lo que se hace aquí es derivar a cada lado de la igualdad. Sí, vamos a derivar miembro a miembro, pero hay que considerar a X y Y variables. Entonces aquí voy a derivar y aquí también vamos a derivar. Entonces aquí voy a derivar por la regla del producto porque habíamos dicho que X y Y son variables. Entonces aquí voy a derivar por la regla del producto. Entonces para derivar esto, sabemos que la derivada de una suma es la suma y resta de la suma de las derivadas. Para derivar esto, pues aplico la regla del producto, va a ser la derivada de la primera función, segunda función sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función. ¿Ya he derivado eso? Ahora voy a derivar esto. Nuevamente la regla del producto, primera función, segunda función. Va a ser la derivada de la primera función, segunda función sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función. Y aquí no me alcanza espacio, entonces aquí voy a anotar igual y voy a continuar aquí. Entonces ahora para derivar esto, lo mismo, voy a aplicar aquí la regla del producto, primera función, segunda función. Entonces va a ser la derivada de la primera función, segunda función sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función. Y para derivar esto también lo mismo, voy a aplicar regla del producto, primera función, segunda función. Pues la regla del producto te dice más, ahora la derivada de la primera función, segunda función sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces ya hay derivada a cada lado de la igualdad. Aquí te dice derivar a cada lado de la igualdad y donde vamos a derivar a la variable y vamos a multiplicar por y' o por la derivada, ¿sí? Mm, Ya continuaremos. Aquí, la derivada de e elevado a la x, ahí no pasa nada, sigue siendo e elevado a la x, ¿sí, no? La derivada de e elevado a la x, la derivada de e elevado a la x, eso es e elevado a la x, la derivada de e elevado a la y va a ser e elevado a y, la derivada de e elevado, y así, entonces ahí, aquí he derivado a la variable x, entonces no pasa nada, se deja tal y como está, seno de y más, aquí e elevado a la x, ahora la derivada del seno de y. Su derivada es pues coseno de y, pero como estoy derivando la variable y, pues ahí multiplico por la derivada y'. Entonces aquí va a ser, para esto va a ser coseno de y, como he derivado la variable y, ahí multiplico por la derivada, más, aquí lo mismo, la derivada de e elevado a la y va a ser e elevado a la y, su derivada es e elevado a la y, como la derivada de e elevado a la z es e elevado a la z. Pero aquí he derivado la derivada de e elevado a la y, pues va a ser e elevado a la y, pero como he derivado la variable y, pues ahí multiplico por la derivada. Entonces, la derivada de e elevado a la y va a ser e elevado a la y por la derivada. Aquí el seno de x más e elevado a la y. Y la derivada del seno de x, eso, la derivada del seno de x, eso es coseno de x. Igual, y continuamos aquí. Aquí la derivada de x. Para derivar x, ¿cómo hacemos? Multiplicar coeficiente por el exponente. Aquí el exponente es uno, el coeficiente es uno, entonces uno por uno eso es uno. Y al exponente les restamos uno menos uno eso es cero. Pero esto es uno, entonces que la derivada de x es solamente 1. Entonces aquí continuando, mm, la derivada de x, eso es uno. Ya, pero ese uno ya no es necesario anotar. Es uno, luego logaritmo de y, pero ese uno ya ahí se sobreentiende. Más x. La derivada del logaritmo de y es la derivada del logaritmo, fíjate que es uno sobre x, logaritmo de z es uno sobre z, la derivada del logaritmo de y es uno sobre y, la derivada del logaritmo de z es uno sobre z, de w, el logaritmo de w es uno sobre w. Entonces aquí la derivada del logaritmo de y va a ser uno sobre y, pero como he derivado la variable y, pues ahí multiplico por la derivada más. Y aquí lo mismo. Mm, Aquí te pide la derivada de y, entonces te pide la derivada de y.
Entonces, para derivar es todo lo mismo, ¿no? Coeficiente por exponente, hay que multiplicar uno por uno, eso es uno, y al exponente le restamos uno. Uno menos uno, eso es cero, pero ya al hacer eso es uno. Pero como he derivado aquí a la variable y, tengo que multiplicar por y prima. La derivada de y es uno, aquí está ese uno. Pero como he derivado a la variable y, pues tengo que multiplicar por la derivada, sí, y prima. Entonces estoy haciendo, entonces aquí lo mismo. Aquí la derivada de y, eso es uno. Pero como he derivado a la variable y, ahí multiplico por y prima. Y aquí el logaritmo de x. Y aquí este uno ahí se sobreentiende. Luego aquí más y por la derivada del logaritmo de x es uno sobre x. Ahí no pasa nada. Ahí derivada la variable x, entonces ahí no pasa nada. Ahora, esto venía con el signo de igualdad. Ahora de aquí tenemos que despejar a la derivada. Tenemos que despejar y prima. Mm, Entonces aquí va a ser e elevado a la x coseno de y por y prima más e elevado a la y seno de x por y prima. Esto y esto. Esto que contienen en la derivada lo voy a pasar a restar. Menos x sobre y por y prima. Yo también lo voy a pasar a restar. Va a ser menos el logaritmo de x por la derivada igual a lo que está del lado derecho, que eso es logaritmo de y. Voy a continuar aquí. Es logaritmo de y. Luego más y sobre x. Esto se le he pasado a restar. Luego ahora esto lo voy a pasar a restar al lado derecho. Va a ser menos e elevado a la x seno de y. Y esto también lo voy a pasar a restar. Va a ser menos e elevado a la y coseno de x. Y ya de aquí solamente hay que realizar un despeje. De aquí del lado izquierdo puedo factorizar a la derivada. Va a ser e elevado a la x coseno de y más e elevado a la y seno de x menos x sobre y menos el logaritmo de x es igual a el logaritmo de y más y sobre x menos e elevado a la x seno de y menos e elevado a la y coseno de x. Y esto que está multiplicando lo voy a pasar a dividir y ya está, es la respuesta. E elevado a la x coseno de y más e elevado a la y es seno de x menos x sobre y menos el logaritmo de x. Todo esto vendría al denominador, ¿no ve? Entonces aquí sería el logaritmo de y más y sobre x menos e elevado a la x seno de y menos e elevado a la y coseno de x. Aquí raya de fracción. Todo esto que estaba multiplicando le he pasado a dividir. Y esta es la respuesta. Derivación implícita, donde derivamos a la variable y, multiplicamos por y' o la derivada. Y es otra pregunta. Encuentre las dimensiones del triángulo isósceles de mayor área que puede ser inscrito. Esta palabrita inscrito, ¿qué significa? Que va a estar dentro, ¿no ve? Inscrito que está dentro. Encuentren las dimensiones del triángulo isósceles de mayor que puede ser inscrito en un círculo de radio R. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer para resolver este tipo de ejercicio, habíamos dicho que tenemos que hacer un gráfico. Ese es el primer paso.
Haremos un gráfico aquí. Tan, tan, chan, chan. Y aquí tengo el círculo. Y lo único que conozco de este círculo es su radio. Si el radio de este círculo es R. Entonces aquí vamos a ir anotando lo que es nuestros datos, aquello que para nosotros va a ser constante y nuestras variables. Entonces tengo de dato el radio del círculo, el radio del círculo, que eso es R mayúscula. Si le podemos poner un valor para que no nos confundamos, digamos que R vale 10. Ya, y digamos que R vale 10. Y aquí entonces vale 10. Ya, pero este datito de R igual a 10 o lo dejaremos así. Es un dato, es constante, no es variable. R es el radio de este círculo, es constante, no varía. Es un dato, es como si te dijera un 10 y eso nunca cambia. Mm, y ahora dentro de este círculo les dice que vamos a inscribir un triángulo isósceles. Y un triángulo isósceles son dos lados iguales, un lado desigual. Dos lados iguales, uno desigual. Eso es un triángulo isósceles. Nos vamos a inscribir un triángulo isósceles. Sería más o menos algo así. Ahí tengo el triángulo isósceles. Yo quiero que este triángulo isósceles ocupe el mayor área posible o tenga el mayor área posible. Si yo quiero que este triángulo que está dentro del círculo, pues ocupe el mayor área posible. Y para calcular ahora el área de este triángulo, ¿qué necesito? Necesito conocer su base y su altura. Entonces ahí me tengo que dar variables. Mm, ya. Entonces, mm, a la altura del rectángulo, a la altura del triángulo lo vamos a llamar H. El área de un triángulo, ¿cómo lo calculamos? Multiplicando la base por la altura y eso dividido sobre 2. Base por altura sobre 2. Ese es el área de un triángulo. Mm, a todo esto lo puedo llamar la base, pero por conveniencia hay simetría, ¿no? Respecto de aquí, de este eje. Por conveniencia, a ver, por conveniencia haremos lo siguiente. A esta distancia lo voy a llamar X. Sí, a esta distancia, desde el centro hasta el vértice, voy a llamar X. Y esta otra distancia, pues también sería X, ¿no? Entonces, pero como tal, la base de nuestro triángulo sería 2 veces X. Ya, ahora, aquí eso anotaremos. La altura va a ser H y la base de nuestro triángulo isósceles va a ser 2 veces X. Si esto lo he llamado X, entonces esto también va a ser X y como tal, la base de nuestro triángulo sería 2 veces X. Ya, ahora, el área del triángulo, aquí vamos a anotar. Ya hemos hecho gráfico, hemos sacado, ya hemos anotado nuestros datos y nuestras variables. Ahora, ¿qué es lo que nos pide maximizar? El área máxima de mayor área que puede ser inscrita el triángulo de isósceles de mayor área. Entonces nos pide maximizar el área del triángulo isósceles. Entonces aquí voy a anotar el área del triángulo. Voy a decir el área del triángulo. Lo calculamos base por altura sobre 2. La base que es 2 veces x por su altura que es h y eso lo dividimos sobre 2. De esa forma calculamos el área de un triángulo. Pero aquí se puede simplificar algo. Este 2 con este 2 se simplifica. Como tal, ahora el área va a ser solamente x por h y esto hay que maximizar. Esto lo llamamos la ecuación 1.
El área del triángulo es lo que hay que maximizar, pero aquí el área está en función de dos variables, depende de x y depende de h. Pero no podemos derivar directamente, ¿sí? Entonces, para analizar máximos y mínimos tenemos que analizar puntos críticos, ¿no? A la derivada lo igualamos a cero y de esa forma hallamos los máximos y los mínimos. Aquí el área tenemos que derivarlos respecto de alguna variable. Sí, pero aquí el área está en función de dos variables, depende de x y depende de h, o sea que x lo convierto a h o h lo convierto a x, x lo convierto a h o h lo convierto a x. Entonces tenemos que hallar del gráfico una ecuación que relacione datos con variables, porque nosotros sabemos la derivada respecto de x del seno de x es coseno de x, la derivada respecto de t del seno de t eso es coseno de t, pero solamente sabemos derivar respecto de una variable y aquí el área está en función de dos variables. De ahí necesitamos reescribir x en términos de h o h en términos de x para poder derivar y luego analizar para hallar los máximos y mínimos, a la derivada hacerlo cero, hacerla cero. Y a ver aquí plantearemos, diremos lo siguiente, del gráfico. Entonces tenemos que hallar una ecuación del centro hacia todo lado, vale el radio, ¿sí? Del centro hacia todo lado es el radio de la circunferencia. Entonces tengo esta longitud que lo habíamos llamado X, ¿no? Aquí está. Luego, esta distancia, ¿cuánto valdría? Sí, esta distancia, ¿no? Esta distancia. Si todo esto es H y esta distancia es X, pues esto valdría la diferencia, ¿no? H menos R. Entonces, esta distancia va a ser H menos R. Entonces, de ahí planteamos, fíjate, de este triángulo rectángulo. Entonces voy a decir ahí R al cuadrado, es la hipotenusa. R al cuadrado es igual a X al cuadrado más el otro cateto que es H menos R es elevado al cuadrado. Y ya, ahí tengo la ecuación que relaciona datos con variables. Entonces de aquí puedo tomar en cuenta que R mayúscula es constante. Entonces de aquí, a ver, R al cuadrado será igual a X al cuadrado más H al cuadrado menos 2H por R más R al cuadrado. Aquí podemos simplificar esto con esto. Y a ver, yo voy a despejar a la variable x, entonces este menos lo va a pasar como 2h por r menos h al cuadrado igual a x al cuadrado. Si esto lo voltearemos, es una igualdad, ¿no? 2h menos h al cuadrado. Y para despejar x a cada lado de la igualdad, sacamos la raíz cuadrada. De aquí x vale 2h menos h al cuadrado. Y esto lo voy a llamar la ecuación número 2. Ahora lo único que hay que hacer es reemplazar 2 en 1. El área es x por h, el área es x por h o x por h o h por x. X por h o h por x, da lo mismo, ¿no? Entonces voy a sustituir x vale todo esto. Es la raíz cuadrada de 2hr menos h al cuadrado. Y esto por h. Por simplicidad, lo anotaré como 2hr menos h al cuadrado. Ahora fíjate que el área está en función de una sola variable, está en función solamente de h, porque r es constante, si es constante, es un dato, no es variable. Y ahora derivaremos esto. Voy a anotar ahora derivando, derivar y luego igualar a cero.
Eso, de esa forma, ¿no? Analizamos los puntos máximos y mínimos de una función. Esta es la función área. Pues ahora el área lo voy a derivar respecto de h. Estoy derivando respecto de la variable h, o sea, voy a derivar respecto de h. Todas las demás variables son constantes o todas las demás letras son constantes. Entonces estamos derivando respecto de la variable h y aquí voy a derivar por la regla del producto. Sería la derivada de la primera función, segunda función sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función. Aquí la derivada del área respecto de h. La derivada de h, eso es uno, ¿no? Claro, la derivada de x es 1, entonces la derivada de h también va a ser 1. O lo que hacemos, ¿no? Aquí coeficiente por el exponente. Uno por uno, eso es uno, y al exponente le restamos uno. Uno menos uno, eso es cero. Pero esto es uno, ¿no? Entonces, la derivada de h ahí solamente, esto se hace 1. Aquí nos va a quedar 2h por r menos h al cuadrado más h. Ahora, la derivada de una raíz cuadrada. La derivada de una raíz cuadrada es 2 raíz cuadrada. Aquí la derivada de lo que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces aquí sería 2 raíz cuadrada de 2h por r menos h al cuadrado. Y aquí en el numerador viene la derivada de lo que está dentro de la raíz cuadrada. Mm, Aquí lo haremos. A ver, 2h por r menos h al cuadrado, su derivada. Mm, 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 Ya. Aquí, a ver, 2r por h menos h al cuadrado, para que se den cuenta nada más. Mm, Quiero derivar. Fíjate que este 2r es constante. Si entonces el 2r lo copiamos como está. La derivada de h ahora eso es 1 menos. Ahora la derivada de h al cuadrado, eso es 2 veces h. Entonces sería la derivada. La derivada de lo que está aquí arriba sería 2r menos 2 veces h, porque r es constante, hemos dicho. Entonces aquí sería la derivada, sería 2r menos 2 veces h. Y ahora para analizar los puntos máximos y mínimos, la derivada lo hacemos cero. Entonces aquí cero va a ser igual a 2h por r menos h al cuadrado más h. De aquí puedo factorizar al 2. R menos h sobre 2 por 2h r menos h al cuadrado. Y no es lo que se simplifica. 2 con 2 se simplifica. Ahora aquí puedo sacar a factor común. 2h r menos h al cuadrado. Aquí raíz cuadrada por raíz cuadrada. Los argumentos son iguales, entonces va a ser la raíz cuadrada elevado a al cuadrado menos h por r menos h. Ya está. Cero por ahora esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar, entonces sería 2h r menos h al cuadrado. Entonces está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Pero esto se va a seguir haciendo ceros. Aquí va a ser 0 igual a, y esto con esto se va a simplificar. Voy a tener 2h r menos h al cuadrado menos h por r más h al cuadrado. Aquí tenemos que despejar h. Eh, me he confundido en algo, me he confundido en algo.
h menos r. Por eso vale h menos r. Menos 2h por r más r al cuadrado. De aquí, h al cuadrado vale 2h r menos h al cuadrado. Claro, aquí no es menos, aquí es más. Entonces aquí no alteraría los signos, ¿no? Entonces aquí sería más h por r menos h al cuadrado. De aquí solamente tenemos que despejar h. 2hr más hr. Solamente se suma ahí los coeficientes, va a ser 3hr menos h al cuadrado, menos h al cuadrado, eso es menos 2h al cuadrado. Desde aquí 2h al cuadrado menos 3h por r vale 0. De aquí podemos factorizar h, va a ser 2h menos 3r y es igual a 0. Y de aquí h puede ser 0 o 2h menos 3r puede ser 0. De aquí h vale 3r sobre 2. A ver, del gráfico h, imposible que valga 0. H es altura, si es una dimensión. Entonces h no puede valer 0. Entonces de ahí directamente esto lo descartamos. Entonces nos quedamos con que h vale, ya tenemos la altura. Ahora ya haremos cuánto vale la base, cuánto vale x. Nos sustituimos aquí nada más. Ya se copiar. Entonces de aquí x va a ser 2 veces h que es 3r sobre 2 por r menos h al cuadrado, dice 3r sobre 2 eso a al cuadrado. Está en raíz cuadrada. De aquí x vale, va a ser 2. 2 con 2 se simplifica, ¿no? Y aquí va a ser 3 veces r al cuadrado menos 9r al cuadrado sobre 4. Y ahora esta suma, ¿cuánto les da? Entonces, como un denominador, 4 4 por 3 12 12 menos 9 eso es 3r al cuadrado. Y si ahí, si ahí sacan la suma, entonces x va a ser, esta raíz cuadrada se puede repartir al 3 al r al cuadrado y al 4. Entonces aquí voy a tener raíz de 3 raíz de r al cuadrado sobre raíz cuadrada de 4. Chao, raíz de 3 r sobre 2. Entonces eso vale x. Raíz de 3r sobre 2. De ahí ya tengo el valor de x y puedo hallar el área máxima. Entonces esas son las dimensiones óptimas para que este triángulo ocupe el mayor área posible. Ahora ya haremos el área máxima. Copiar. Reemplazamos ahí nada más. Pegar. Aquí voy a tratar el área máxima. Ser x, que es raíz de 3r sobre 2 por h, 3r sobre 2, 3r sobre 2. Va a ser 3 raíz de 3 r por r, eso es r al cuadrado sobre 2 por 2, que eso es 4. Ese es el área máxima, 3 raíz de 3 r al cuadrado sobre 4. Aquí podemos anotar como respuesta la base, la base de nuestro rectángulo como tal, habíamos dicho que iba a ser 2 veces x. Entonces va a ser 2 veces x. Entonces 2 veces x, que vale raíz de 3 r sobre 2. Y algo para simplificar esto con esto, entonces había sido solamente raíz de 3 veces r. La altura, habíamos dicho que iba a ser solamente h
La altura es solamente h y hemos hallado ese valor de h. Es 3r sobre 2. Y es 3 veces r sobre 2. Y como tal, el área máxima va a ser 3 raíz de 3 r al cuadrado sobre 4. 3 raíz de 3 r al cuadrado sobre 4. Entonces, las respuestas del ejercicio. Esa es la base, la altura y el área máxima.